Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que me permite, Señor, poder anunciar las buenas nuevas de salvación a través de estos medios. Tú abres, Señor, la puerta, como tú puedes cerrar la puerta, pero todo está en tu sola potestad, Señor, el que se haga tu perfecta voluntad. El mundo está en tus manos, Señor, y todo se mueve bajo tu poderío, Señor. Aunque a veces nosotros los humanos pensamos que somos nosotros los que movemos las circunstancias, pero nada se hace si no es tu voluntad, mi Dios. Padre, la naturaleza misma te obedece. Aún nosotros los humanos te debiéramos de obedecer, Padre, pero hemos sido los que nos hemos rebelado contra ti. Pero en esta mañana, Señor, yo te ruego que tú puedas llegar al corazón del necesitado, del hambriento, del sediento, el que tiene duda, el que quiere una explicación, Señor, acerca de tu palabra, pueda encontrar, Señor, en esta palabra que sea expuesta por ti, Señor, la llenura de su corazón hacia ti. Bendice, Señor, cada palabra que salga de mi boca, santifícala. Llévala, Padre Celestial, a la manera que tú la quieres llevar al corazón. Padre, todo lo que quiera venir contrario a lo que tú quieres, Señor, en esta hora, sé tú tomando, Señor, absoluto control de todas las cosas. Hazme un instrumento de tus manos, Señor. Simplemente somos transmisores de tu verdad. Simplemente somos vasos de barro que tú utilizas, Señor, para llevar el mensaje de salvación y tocar aquel corazón que tú quieres tocar. Así que en esta hora toma tu lugar, precioso Dios, y úsame, Señor. Úsame como instrumento de tus manos, pero que siempre reconozca que soy un vaso de barro, Señor, y que todo orgullo se desvanezca, toda altivez de corazón se desvanezca, para que la única gloria te la lleves tú, mi Señor, en todo momento. Gloria a ti, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, que nos ve a través de estos medios que Dios ha preparado para este tiempo. Él cierra puertas, Él abre puertas, en Él está el poder. Amén. Si Él quiere la abre, si Él quiere la cierra. Todo lo que se da debajo del cielo viene de la mano de Dios. Así que nosotros pongamos nuestros corazones, pongamos nuestras vidas en sus manos y que Él fluya en nosotros. Hemos estado hablando de que debemos de poner nuestros ojos en las cosas que están arriba, no en las de esta tierra, porque todo esto va a pasar. Solo estamos en un transitar y debemos de acomodarnos a Dios, no a este tiempo, no a este siglo, no a este mundo, sino a las cosas de Dios. Y quiero empezar diciendo, porque a veces le tememos a la muerte. Amén. Y dice, porque la muerte no es el fin. El fin del ser humano no es simplemente morir y ahí quedamos, no. Sino que el tránsito, cuando morimos, es un tránsito de lo temporal y pasajero a lo definitivo y a lo eterno. Cuando usted muere, porque todos tenemos que morir una vez, dice la Biblia, luego el juicio, y depende de nosotros dónde nos hayamos movido, podemos entrar a la segunda muerte o a una vida eterna con Él. ¿Dónde usted quiere pasar sus días? ¿Dónde usted quiere morar los días de su vida? Ahí nos vamos a ubicar. Entonces dice, porque la muerte no es el fin, sino el tránsito de lo temporal y pasajero a lo definitivo y eterno. Cuando terminemos este estudio que Dios me ha dado esta mañana, yo quiero que nos ubiquemos y nos hagamos ciertas preguntas. Porque yo sé que en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia no implica que yo haga lo que yo quiero, sino que yo haga la voluntad de Dios, y su gracia bendita es que Cristo pagó el precio por mi vida y me justificó por medio de su sangre, pero me dejó al precioso Espíritu Santo que obra en mí día tras día. Entonces el Espíritu Santo obra en su vida como obra en mi vida. Y dice así,
cuando yo termine el estudio, debo de hacerme las siguientes preguntas. ¿Predicamos el Evangelio anunciando el inminente juicio de Dios sobre el mundo pecador? Si usted predica, pregúntese, ¿qué es lo que usted está predicando? Porque todos decimos, estamos en el tiempo de la gracia, predique amor. No predique juicio. ¿Por qué no voy a predicar juicio? Yo no estoy llevando juicio a nadie porque yo no soy quien para juzgar a nadie, pero yo debo de tener un evangelio verdadero. Entonces, predicamos el evangelio anunciamos el inminente juicio de Dios sobre el mundo pecador, porque tenemos que mostrar de que también hay un juicio para aquellos que no obedecen. Porque Dios nos llama a ser íntegros en Él. Y luego dice, llamamos a las personas cuando estamos predicando, cuando estamos llevando el evangelio, llamamos a las personas a adorar al único Dios verdadero y a apartarse de los ídolos de este mundo. Pregúntese. Usted habla de que debemos de adorar a Dios y que debemos de apartarnos de este mundo que está lleno de ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Ídolo no es simplemente una imagen, ya lo hemos hablado tanto y usted lo sabe mejor que yo. Ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué puede ocupar el lugar de Dios en mi vida? Puede ocuparlo un hijo, puede ocuparlo un esposo, estoy hablando de mí, que yo estoy colocando a mi hijo antes que a Dios. Yo platicaba con una persona y le decía, Dios nos ha dado nuestros hijos y el día que nosotros partamos, Dios dice que hay dos cosas inmutables, lo dice Hebreos capítulo 6, dos cosas que Él no va a cambiar y es su juramento a través de la promesa y el pacto que hizo con nosotros. Él no va a variar en eso. Él hizo un pacto e hizo una promesa. El pacto juramentó y Él habla de que nuestras generaciones, si nosotros lo amamos a Él, lo dice Deuteronomio, que si nosotros lo amamos, nosotros vamos a transmitir el legado a nuestros hijos. Y decía un siervo que nosotros vamos a poner sobre nuestros hijos. Ellos ya traen un llamado, ellos ya traen una unción de parte de Dios. Pero nosotros al servir a Dios, nosotros también le dejamos ese legado de servicio. Entonces ellos van a servir y adorar a Dios 7 veces más que nosotros. Ellos ya tienen la unción de Dios sobre sus vidas y más la nuestra. Entonces ellos adquieren la doble unción. Cuando nosotros estamos en esta tierra, le decía yo, que los hijos solo son prestados. Mis hijas, Dios me las dio para que yo las guiara por su camino. Es un privilegio que Dios nos dio el nacer, porque si Dios nos dio el nacer es porque Dios quiere que disfrutemos aquí, en medio de los procesos, pero también disfrutemos nuestro mañana, nuestro futuro, que no es en esta tierra. Y lo mismo Dios nos dio a nuestros hijos para que los educáramos en su caminar. Mas sin embargo, nosotros nos hemos apoderado de ellos, haciéndolos nuestros, y le hemos quitado el lugar a Dios para colocarlos a ellos en nuestros corazones. Eso se llama idolatría. Porque más que me pertenezcan a mí mis hijas, le pertenecen a Dios. Porque mis hijas vinieron con un plan, con un propósito, aunque ahora no los vea. O ahora no vea a mis hijas trabajando en el ministerio. Hay una promesa. Hay dos cosas inmutables que Dios ha dicho que no van a pasar. Y ahí tengo que tener yo mi ancla, mi esperanza, que es mi ancla, que me hace traspasar el velo y poder verlo a Él, porque el velo es la carne. Entonces la esperanza me da a mí que el que yo me sitúe y crea en las promesas que Dios me ha dado.
Entonces, ¿qué me preocupa a mí ahora para el día en que Dios me llame a su presencia? Me apena, me preocupa mis hijas, mis nietos. No me debe de preocupar eso. Porque dice Hebreos que muchos vieron venir sus promesas con los ojos espirituales. Y dice que ellos no miraron regresar atrás, sino que empezaron a ver una tierra que no está aquí, sino que está en los cielos, y caminaron en esa tierra, en esa visión. ¿Por qué le digo esto? Porque yo les estaba haciendo estas preguntas. Si verdaderamente nosotros, dice, llamamos a las personas a adorar al único Dios verdadero y apartarse de los ídolos de este mundo. Tengo que apartar. Mis hijas le pertenecen a Dios. A mí solo me fueron prestadas. Mis hijas traen un propósito de Dios y se va a cumplir. Cual sea, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces yo, cuando me vaya a mi descanso, tengo que creer que Dios trabajará con ellas. Entonces ellas no tienen que ocupar el espacio de mi Dios. Una casa, esa casa hoy está, mañana no está. Eso es temporal, pasajero. Viene una inundación o lo que venga, se destruye todo eso. ¿Y dónde quedó mi ancla? Mi ancla es Cristo Jesús. Mi esperanza es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les estoy yo predicando a ustedes y ustedes que están predicándoles a los demás? Que desubiquen los ídolos. ¿Qué otra cosa puede ser su ídolo? Su trabajo. Su trabajo no lo deja a usted servirle a Dios o tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que está afectando nuestro corazón que hemos sacado a Dios, como la iglesia de la Odisea, que empezó a afanarse en las riquezas que veían sus ojos, pero no entendieron que todo eso es temporal y que debieron haber puesto sus ojos en quién? En nuestra esperanza, y anclarse en esa esperanza que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tengo que predicarle a usted la palabra de verdad, sin mentiras, y no le voy a presentar un evangelio donde le diga que es color de rosa y no le presente que las rosas en sí tienen espinos y que todo aquel que viene a Cristo va a pasar un proceso para ir, ¿qué? Puliendo su vida, para ir transformando su vida, para ir formando su carácter, y en medio del proceso, no suceso, porque nosotros no caminamos, no resucitamos en los sucesos, sino en los procesos. Porque los procesos traen cambios. Cambios a nuestra vida. Entonces dice aquí, llamamos a las personas a adorar al único Dios verdadero y apartarse de los ídolos de este mundo. Explicamos el evangelio. ¿Cómo explica usted el evangelio? Decimos son las buenas noticias, son las buenas nuevas de que Jesucristo dio su vida para que usted sea salvo. Las buenas noticias de la gracia de Dios para el hombre pecador. Usted viene y le dice, mire, usted ha caminado de esta manera, quizás no ha visto la productividad, pero yo le presento un evangelio para que en medio de las circunstancias usted obtenga su victoria, de que no va a salir ¿qué? Derrotado, sino que va a salir victorioso en medio de todo ese proceso. Dios le va a mostrar algo mejor, le va a dar una visión que pronto se convertirá en una revelación. Y dice, junto con las malas noticias, usted predica el evangelio de las buenas noticias de la gracia de Dios para el hombre pecador, junto con las malas noticias de la ira de Dios que vendrá sobre los hombres impíos. ¿Predica usted eso? ¿O solo se dedica a decir Dios dice que usted no va a pasar nada, que no viene nada sobre la tierra? Porque eso lo predicaba ¿quién? Los falsos profetas en el tiempo de Jeremías, Ezequiel, Daniel.
donde Dios le decía a Jeremías, predícales la verdad. A Ezequiel les decía, habla la palabra, escuchen o dejen de escuchar, tú habla la palabra, para que en aquel día no digan no se me habló, porque hay un juicio, hay salvación, pero hay un juicio si nosotros no entendemos la verdad, porque Dios es santo y sin santidad nadie lo podrá ver. ¿En qué me quiero centrar hoy? En nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades y limitaciones? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, y su versículo 1 nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia, mas sin embargo un día tuvo su encuentro con Dios y cambió su visión, cambió todo su ser, y Dios empieza a trabajar en el apóstol Pablo. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 12, Dios le habla de las múltiples maneras al apóstol Pablo, y dice en la Nueva Traducción Viviente, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. El evangelio de Dios no es jactancia, decía una sierva. En este tiempo, hermana Vilma, ya no se ven milagros, señales, prodigios, sanidades. Después de la pandemia, Dios mostró muchas cosas, o en la pandemia Dios mostró muchas cosas, que muchos de nosotros nos jactábamos de los dones que Dios nos había dado. Nos tomamos el privilegio nosotros, sin exaltarlo a Él, nos exaltábamos a nosotros mismos. Y Dios tuvo que poner un fin, porque el único exaltado en todo es Cristo. Y dice aquí el apóstol Pablo, mi jactancia no servirá de nada, el jactarse él, que hizo esto, que vio aquello, no le va a servir de nada, dice. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones. El apóstol Pablo tuvo visión. Dios le mostró visiones, pero también se las reveló. Y dice aquí que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles. Lo que sí sabía el apóstol Pablo era que había escuchado cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Él escuchó cosas que no se le permitió contarlas a nadie. Y dice, de esa experiencia vale la pena jactarme. Dice, esa experiencia que tuve yo en el tercer cielo, yo podría jactarme, sentirme orgulloso, dejar que el orgullo entre a mi corazón, pero dice, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Muchas veces nosotros nos olvidamos de quién es la gloria y queremos llevarnos la gloria. Yo les dije que los dones no significan santidad, porque los dones y el llamado son irrevocables, Dios no los quita, pero eso no nos da licencia a decir de que somos salvos, porque Dios le dijo a sus discípulos cuando los mandó de 2 en 2, ellos vieron los milagros hacerse a través de ellos, y dicen cuando regresaron, dijeron, vimos caer, y vimos esto, y vimos aquello. Como un rayo, dice, cayó. Y Jesús les dijo
Eso es bueno. Eso es bueno. Pero eso no salva. Ustedes alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea que las señales, los milagros, los prodigios no nos dan un nivel o un grado de santidad o de que usted está más cerca de Dios, sino que les dijo Dios, gloríense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos importa. Aquí le dice al apóstol Pablo, cuando Pablo dice, vi cosas maravillosas en visión y revelación, y podría jactarme de ellas. Pero ahora dice, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Nosotros los humanos somos prontos para poner nuestra mirada en el hombre, y Dios no comparte su gloria. Porque Dios es único. Ese es un ídolo que ponemos nosotros a veces en hombres mortales como nosotros. Dios nos puede usar, pero no para que usted ponga su mirada en mí ni en nadie, sino que la ponga en Cristo, que es nuestra única ancla y es nuestra esperanza de gloria. Pero nosotros los humanos somos así, que si a alguien Dios le da dones y regalos, prodigios, señales, nos enfocamos en el hombre y eso nos salva. Entonces Pablo dice, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse de mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. En la otra versión dice, se me dio un aguijón. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Cuál haya sido el aguijón? Dios lo sabe. ¿Por qué Dios le dio un aguijón al apóstol Pablo o una espina? Para que no se sublevara, para que no se enorgulleciera. Muchas veces nos enorgullecemos, es que hice esto, es que hago aquello. Nos damos el mérito y el mérito es solo de Dios. Y Dios le dio un aguijón al apóstol Pablo, que dice que rogó 3 veces. Y en esas 3 veces Dios le responde de esta manera. Y dice allí en el 12:8 de 2 de Corintios, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? En mi debilidad, no en mi jactancia. Le dice, bástate, solo necesitas mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido que Dios nos ha dado. Porque siendo pecadores envió a su Hijo a pagar el precio del castigo que merecía yo. Cristo lo llevó sobre Él para hacerme a mí salva. No por méritos, para que nadie se gloríe, sino por su gracia inminente, que es su amor para con usted y para conmigo. Entonces, ¿de qué debe de gloriarse usted? ¿De qué me debo gloriar yo? De que soy salva, de que mi nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Y de ahí, Señor, aquí estoy, mi Rey, para cumplir tu misión. Porque en mi debilidad, en mi humillación, Señor, ahí se manifiesta tu poder. No en la jactancia. Entonces, pero le dice, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme
jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, decía el apóstol Pablo, y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Usted está sufriendo por Cristo o está sufriendo por desobediente? ¿Yo estoy sufriendo por Cristo o por desobediente? El apóstol Pablo dice, es por esto que me deleito. Mi delicia eres tú. Cuando yo digo mi delicia eres tú, yo comprendo el Salmo 34 cuando dice, gustad, deleítate. Porque cuando tú te deleitas, tú tienes visión, tú logras ver. Y dice, gustad y ved. Porque solo cuando gustamos de la salvación, de la gracia de Dios, podemos ver que Dios es bueno. Y entramos en la satisfacción. Y dice, bienaventurados los que en Él confían, satisfechos los que en Él confían. Entonces viene el poder de Dios y es derramado. Y es el exaltado. Y Dios sabe de que yo debo mantenerme en humildad, en sumisión, no en orgullo. Porque dice el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta y su capítulo 5 y su versículo 5 dice, igualmente dice, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios, a los orgullosos, para darle ¿qué? Lugar al humilde. Cuando usted reconoce sus debilidades, por eso somos pasados por procesos, para que en esa debilidad mía se manifieste el poder de Dios. Y vamos a ir a Habacuc. Y Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento que al principio se quejó. Pero dice, nosotros los humanos tenemos debilidades, pero tenemos limitaciones para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su limitación? Dice Habacuc 1 y su versículo 2, y lo vamos a leer en la Reina Valera, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire la manera que se quejaba un profeta, Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc estaba pasando por un proceso. El apóstol Pablo pasó por un proceso de un aguijón que lo mantenía en la humildad. Habacuc estaba quejándose de ver la situación en ese momento. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La justicia de Dios no es torcida. La justicia de Dios es recta. Y entonces Dios le habla ahí en el 2, en Habacuc 2, y dice Habacuc, sobre mi guarda estaré. O sea que había un lugar donde Habacuc vigilaba. Y dice, aquí estaré vigilando, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Aquí estará mi posición. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Iba a qué? A estar atento
alerta a lo que Dios le contestara acerca de su queja. Y viene Dios y le contesta y le dice: aunque la visión tardará, o sea que no iba a ser pronto. Dios le había dado una visión y a usted le ha dado una visión y quizás se ha tardado, dice, aún por un tiempo, o sea que va a tardar por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En la Nueva Traducción Viviente dice, allí en el 2, en el 2:3 dice, esta visión es para un tiempo futuro y describe el fin. Y este se cumplirá. La visión que Dios nos da es que es para el fin, es nuestra salvación. Pero en medio de todo ese proceso que estamos pasando hoy, Dios está posicionándonos en su cuerpo para que seamos salvos, para que seamos pulidos, para que seamos restaurados y que el orgullo no nos subleve. Y dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su felicidad a Dios. Dios no quiso que el apóstol Pablo se enorgulleciera, ni tampoco Habacuc. Los procesos son importantes en nuestra vida y hay que disfrutarlos. Hay que sentirnos satisfechos, porque entonces cuando entiende el profeta Habacuc, dice allí en el 3:17, aunque la higuera no florezca, ¿tiempo de qué? De sequía. Y dice, aunque falte producto del olivo, no hay aceite, no hay unción. Y los labrados no den mantenimiento, porque hay una sequía total. Y las ovejas sean quitadas de la majada, no sientas tú el abrigo de Dios, sino que sientes noches frías, porque no hay una lana que te acobije. Y no haya vaca en los corrales que te dé la leche. Con todo, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahora entiende que en su debilidad, ahora él se alegra. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora Habacuc entiende que debe de alegrarse en Jehová. ¿Y qué más? Y gozarse en aquel que le da salvación, que lo lleva a su salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En tiempos difíciles, el Señor hace nuestros pies como de cierva, y en las alturas nos hace andar. ¿Para qué? Nos regresamos allí y ahí termino en Habacuc 3. Y en medio del versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y dice, y vamos a cantarlo. Este canto lo cantábamos mucho con unos hermanitos cuando estábamos en la oración y en la célula. Traíamos mucho este canto, porque hoy Dios quiere enseñarnos que en medio de las dificultades, en medio del proceso, en medio de la debilidad, el poder de Dios se manifiesta. No en tu jactancia, no en tu orgullo, sino en aquellas debilidades es donde Dios se resalta. Porque Dios quiere que tú
entiendas que lo más importante en tu vida es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y dice este canto: su gloria cubrió los cielos. Cantaba Habacuc. Vino un canto después de haber pasado el proceso. Habacuc le canta a Dios y dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. ¿Dónde estaba escondido el poder de Dios? En tu debilidad y en mi debilidad. Habacuc entendió que aunque se quejó, Dios le dijo: aunque tardará la visión, espérala, ten paciencia. Solo nótate que estés inscrito en el libro de la vida. En tu debilidad yo me perfecciono. En tu debilidad es donde mi poder se deja ver. Entonces Dios dice, y digamos: tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio del proceso aprendo, Señor, a que el único grande y maravilloso eres tú. Que el único exaltado eres tú. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos, Señor, si me dejo usar. Padre, pero tú quieres mostrar tu poder en mi debilidad, en mi humildad, Señor, en todo aquello, Señor, que me hace sentir quién soy y saber quién eres tú, que tú eres el gran yo soy. Permite, Señor, que esta palabra traspase mentes, corazones, vidas y venga una transformación de lo alto, Señor, y que vidas sean cambiadas por el poder que sale de ti, Señor, de tu mano, Señor, porque ahí está escondido tu poder, precioso Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde y que sea de bendición esta palabra.